Muy bien. Y con esa frase que va a dar para editar mucho TBR, vamos con la siguiente mesa, Moniquita. Mesa Sí. de lujo. Claro, Daddy, porque ayer se realizaron las PASO en Mendoza y Santa Fe para analizar estas elecciones. Nos visitan Roberto Pacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública, también Ignacio Ramírez, titular de Ibarómetro, Raúl Aragón, consultor político, analista de opinión pública. Muy bien, mi amor. No te escuché, creo que terminaste, ¿no? Porque no te escuché mucho. Pero bueno, ¿cómo andan? Bien, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué pasó en Mendoza y en Santa Fe? La previsto no se ganó por goleada. Se pensaba que daba la sensación como que iba a ser mucho más. Hoy hablé con Miguel del C, me dijo, no, ganamos por 10 puntos, porque le ganamos a Lipchi, digamos, no le ganamos a los dos. Le ganamos a los dos y porque se juntaron en realidad. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? Depende cómo... Bueno, en política y en este caso de las PASO todo puede leerse, ¿no? Es todo válido. Lo cierto es que sí vamos a reconocer el primer dato, que es un dato relativo de la realidad. Miguel del Ciel fue el candidato individualmente más votado. No fue tampoco un buen resultado para Del Ciel, no fue un buen resultado. Con ese porcentaje no se gana Santa Fe. Vos conocés Santa Fe. Sí. ¿Sabés que para ganar... ¿No se gana? Yo creo que hace falta un poquito más para ganar Santa Fe. Yo creo que hay que llegar a por lo menos 36, 37, 38. Hay que crecer algún puntito más ahí. Hay 4 o 5 puntos que están en juego. Una provincia históricamente dividida entre peronistas y radicales, luego el nacimiento del socialismo y luego la aparición del fenómeno del PRO, cortada por la 125. La crisis de la 125 fue un golpe durísimo para el peronismo que aún hoy le cuesta recuperarse. Por eso digo, ojo que si lo miramos desde la estricta visión de las PASO, dentro del Frente Renovador había dos opciones. Una que era Lifchik, que sacó ese 21-22%, y otra era Barletta. Barletta representa a un sector del radicalismo que no está de acuerdo con el arreglo que hizo Sanz, con la alianza de Sanz con el PRO. O sea que son votos, yo te diría, bastante sumables. Lo que hace una situación de empate técnico, por así llamarlo, en Santa Fe, y un muy buen resultado, que fue creo que la gran sorpresa de ayer en Santa Fe, el excelente resultado de Perotti. Perotti hizo una muy buena campaña en poco tiempo, recuperando, digamos, reuniendo Él a ese había voto, comentado que había salido tarde, digamos. a ese voto peronista, y creo que si hoy Perotti es inteligente, el comando de campaña de Perotti, y ataca ese voto pro, que es un voto que tiene mucho componente peronista, no sé, ahí los veo. A propósito, y antes de escucharlo a ustedes, dijiste de sumar y de mezclarse gente, de mistura. Sanz habló de Massa y del PRO juntos también. Sí, pero Massa lo volvió a desmentir hoy a la tardecita en un congreso que se hizo. ¿Y lo desmintió contundentemente o lo desmintió forma como yo digo, bastante... no voy a salir el viernes en mi vida, no voy a salir con los muchachos? Por el momento bastante contundente. Pero vos sabés que en política la última palabra es como en el amor, ¿eh? ¿Cómo es eso? Claro, que siempre hoy una promesa. Mañana una traición. Muy bien. ¿Amigo? Sí, coincido con lo que dice el colega. Lo de Sanz fue como consecuencia de la elección de Mendoza, en realidad. Sí. Dijo, ven que necesitamos al Frente Renovador. En relación a Santa Fe también hay que señalar otra cosa. No fue todo tan feliz para el PRO, porque el socialismo ganó en la categoría de diputados provinciales, ganó muy bien Bonfatti. Es decir, yo no creo que el PRO lo tenga asegurado, en eso coincido con Roberto, no está asegurado. Tiene que juntar algunos votos más, y lo de Perotti, cuidado con lo de Perotti, porque hay un voto peronista que es transitoriamente filo pro, que frente a un crecimiento de una figura netamente peronista como es la de Perotti, puede volverse al redil del PJ, y eso comprometería seriamente el desempeño electoral del CEL, ¿no? Sí. No, comparto obviamente la caracterización. Se me ocurre subrayar, enfatizar algo que decías. Hay una novedad interesante, que es que en la recta final de estas elecciones, es una recta final por la pelea por los votos. Y en las horas siguientes a los resultados hay una pelea por la interpretación de los votos. Muy bien. Es interesante. No nos pusimos de acuerdo todavía cómo se lee el resultado de unas PASO. ¿Se lee en clave individual o se lee en clave partidaria? Es un fenómeno absolutamente novedoso, que es que el mismo resultado electoral habilita noticias y tapas distintas. Las dos
compatibles con esos resultados, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene que ver con la novedad institucional que representan las PASO, que está recién siendo asimilada, digamos, por los periodistas, por los dirigentes políticos, por los consultores, es decir... Entonces, ahí hay, me parece, una reflexión, una observación transversal y que va a estar presente en todos los escenarios, porque todos los escenarios están enhebrados por una disputa de fondo, digamos, ¿no? A mí me gusta pensar este año con una imagen muy sensible a uno de los periodistas que te acompaña, tomada el año pasado como un mundial, digamos, ¿no? Donde básicamente es un mundial donde no juegan todos contra todos, es un mundial estructurado en dos llaves. Hay una llave opositora, donde básicamente se define el candidato que va a expresar el cambio, digamos, que es el combustible, la energía que anima al sector de la sociedad que tiene una mirada crítica sobre el rumbo político vigente, y hay otra llave, que es aquella se va a definir qué variante expresa la continuidad, continuidad con matices, continuidad con desafíos, pero continuidad, digamos, ¿no? Entonces me parece que respecto a las interpretaciones hay dos desafíos. Cómo se leen, y al mismo tiempo hay una tentación de leer cada resultado de una provincia, inclusive una ciudad, en una comuna, como si fuera un resultado que prefigura octubre, ¿no? Como si fuera que en ese escenario se esboza el desenlace político del año. Digamos, es una tentación que hay que controlar, pero que va a ser inevitable, ¿no? Donde los resultados del domingo anterior se leyeron, digamos, con un esbozo de una victoria oficialista, y algunas lecturas de este domingo se leen como un esbozo de una lectura opositora. A comienzos de este año se había planteado el escenario de Scioli, Massa y Macri, y Artemio López cuando vino acá se paró de mano porque dijo: eso lo pusieron los medios, eso no es así, esos son titulares, eso puede cambiar. ¿Piensan lo mismo? ¿Creen que ha cambiado? ¿Creen que no cambió? No, es un tema de desafío interesante que tiene que ver con los números y con las interpretaciones. La idea de triple Seguimos empate... con el mismo tema, entonces. Sí, por eso me interesa especialmente, porque la idea de triple empate fue una conceptualización, una manera de reflexionar sobre el escenario electoral del año pasado, que era extraña, digamos, más allá que estuviera o no respaldada en datos de intención de voto, que hechos el año pasado con tanta distancia respecto de las elecciones tienen poca solvencia, digamos. Pero en cualquier lado había como dos reflexiones sobre la sociedad argentina. Por un lado la del triple empate y por el otro lado una idea de mucha circulación en la televisión, que es la idea de la grieta. Si hay una grieta, que es una imagen exagerada, pero digamos, hablemos de polarización. Si hay una polarización, tres son multitud. Es imposible, son dos conceptualizaciones incompatibles. Si hay grieta y polarización, no puede haber triple empate. Bueno, la idea de triple empate se fue desinflando, digamos, los propios números, porque además, y además empezó a convalidar la vigencia del kirchnerismo y la vigencia sobre todo de la contradicción, del antagonismo que organiza todo este año electoral, que es la contradicción, la divergencia entre cambio y continuidad, entre qué mirada suscita el rumbo político vigente. De manera que la idea de triple empate conceptualmente está equivocada, digamos. No va. Más allá del declive y de la sangría de adhesiones que viene sufriendo Sergio Massa, digamos. Que para ejemplificar un poco lo que viene planteando Nacho, es claro que hay dos espacios que están disputando esta elección y que fue la misma disputa del 2011 y la misma disputa del 2007. Hay un espacio que tiene que ver con el oficialismo, que tiene que ver con el kirchnerismo, con esta visión de qué significa el kirchnerismo sin los Kirchner para los años que vienen. Se acabó esa etapa, digamos de alguna manera. ¿Qué significa ese oficialismo con ajuste, con cambio, con retoques, con otra visión? Cada uno con su visión. Y ahí hay candidatos. Hay una interna, por ahora van a las PASO, y por ahora, en este orden, para nuestra consultora, Daniel Scioli está ganando esa interna sobre Florencio Randazzo. Representan el mismo espacio. Enfrente está el espacio de la oposición. Ese espacio que, si vos mirabas un año atrás, era Massa, el que llegó a tener hasta 28% individualmente de intención de voto un año atrás, no mucho tiempo. Mirá que acá en Argentina pasan muchas cosas y en poco tiempo. En esto que ocurrió fue, en ese espacio de la oposición, cuando también un año atrás Macri no tenía más que 10, 12% de intención de voto, se fue produciendo un fenómeno
que fue quién lee mejor este espacio de lo que yo llamo núcleo duro antikirchnerista. Ese núcleo duro antikirchnerista, con más o menos porcentaje, estuvo presente hasta en el año 2011, cuando Cristina ganó las elecciones con el 54% de los votos. Pero hubo un 46% que no la votó. No importa, y ahí viene el problema. ¿Quién tiene la capacidad en esta Argentina de leer mejor a ese 46 a 50% que representa, para no hablar de la grieta, yo tampoco estoy de acuerdo con esa palabra que nos... Para representar una Argentina que tiene dos miradas ideológicas diferentes, para representar a la oposición y al modelo opositor. ¿Sabés lo que pasó, Daddy, en estos últimos 6 meses? Macri leyó mejor a ese electorado. Se corrió más a la derecha, si lo querés llamar de alguna manera. Sí, lo leyó mejor, en parte, creció, evidentemente leyó mejor, pero sin embargo... No, lo leyó mejor desde las encuestas. Sí, claro, pero lo que digo es, su alianza con la Unión Cívica Radical no le reportó una ganancia extraordinaria en las encuestas tampoco. Nada, ¿Por qué no ocurrió eso? ¿La gente no respaldó esa alianza? No, lo que le reportó es estructura nacional, que no la tenía y la necesitaba y eso se lo aportó, pero volviendo así hay polarización o triple empate. En realidad hubo triple empate, Massa cayó, Scioli creció mucho, hoy por hoy Scioli nosotros lo tenemos 3 puntos arriba de Macri. Macri pagó un precio muy alto por una campaña muy agresiva que tuvo respecto de Gabriela Michetti, esto le costó 2 o 3 puntos de intención de voto nacional, pero ha habido un proceso histórico, es como decía Roberto, Macri empezó con 10, 11 puntos al final de diciembre del 2013, fue creciendo constantemente a razón de 1 punto por mes. Scioli se mantuvo hasta septiembre en 10, 12 puntos y comenzó un lento crecimiento y al mismo tiempo un lento decrecimiento de Massa. Y cuando uno mira cómo es eso y lo mira por el componente de nivel socioeconómico, en la intención de voto de cada uno, lo que se ve es que el componente de clase baja de Massa empieza a disminuir y el componente de clase baja de Scioli empieza a aumentar. Y ahí está más o menos la explicación. Scioli empieza a tener un discurso y una llegada más afín a la clase baja que en definitiva, según como lo divide, pero es más o menos, no sé, Roberto, el 70% del electorado. Y hoy por hoy Macri tiene algunas dificultades para sostenerse en ese segundo lugar. Hoy pensaba que en Santa Fe Massa sacó 7 puntos y a Martín Palermo lo echaron porque sacó 6 puntos, lo cual es ingrato el fútbol en comparación a la política, si quieren hacer con la política te da más que el fútbol. Me parece que este domingo en todo caso tiene que leerse como un partido en el marco de la llave opositora donde se va consolidando, digamos, la figura de Mauricio Macri, digamos, como expresión de esa promesa de cambio. Y además se va configurando cierta alteridad y rivalidad entre kirchnerismo y macrismo que parecieran desearse enfrentarse en la final. Y respecto a lo decidido en Gualeguaychú, me parece que Gualeguaychú se pregunta cuál es la causa y qué efecto puede provocar. Yo creo que hay que leer a Gualeguaychú como síntoma, como consecuencia de un conjunto de tendencias. El fortalecimiento del PRO y el declive y la sangría de adhesiones que venía sufriendo Sergio Massa. De manera que la racionalidad de esa decisión tiene que leerse a la luz de lo que venía pasando. Pablo. Pero yo te agregaría algo con respecto a Gualeguaychú. Medida antes de su lanzamiento, en una encuesta, Margarita Stolbizer logra 7-8% de intención de voto, sin haberse lanzado. ¿Y esto qué significa? Sí. Que hay electorado radical que, independientemente de lo que hayan hecho sus dirigentes en Gualeguaychú, no quiere regalar la marca Unión Cívica Radical al PRO. La prefiere adentro de Surgen o de la palabra gen, que ellos se sienten más identificados con ese modelo más centroprogresista, si lo queremos llamar para no entrar a hablar de derecha o izquierda, que para ese modelo más centro-derecha que puede representar el PRO para este electorado. Pablo. Perdón que... Nada más, Carlos Tomada hacía un juicio de valor sobre la presencia de los candidatos por ejemplo, en el programa de Tinelli. Y mencionaba el caso de Ali Calicate, del corredor Narváez. Ahora, más allá de la apreciación o de los gustos personales o de la estrategia política o de propaganda que pueda tener cada uno de los candidatos, ustedes que miden esa situación, ¿sirve o no sirve? ¿Les aporta o no les aporta la exposición mediática utilizando a Tinelli como gran ejemplo?
Bueno, tomo, es una consigna interesante. Rebobino solo un segundo. Entre otras lecturas que en general se eludió, digamos, Gualeguaychú también esconde como hipótesis de trabajo, digamos, la posibilidad que se convalida que el Frente para la Victoria pueda tener un desempeño electoral superior al 40% de los votos. Si no, no hay Gualeguaychú, digamos, que tiene como efecto inmediato sintetizar, digamos, agregar, sumar cosechas electorales de partidos distintos, digamos, ¿no? Entonces, de manera otra, para volver a las interpretaciones, la interpretación en clave de fin de ciclo también está siendo relativizada. Respecto a la pregunta sobre el manual, a mí no me gusta esa idea, ¿no? No hay un manual de construcción de candidaturas, digamos. En todo caso, hay síntomas de un paisaje político argentino muy efervescente, muy politizado, donde no hay mucho lugar para los monotributistas políticos. Por ejemplo, la elección, a ver si respondo con esto, la elección en la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno examina, monitorea la evolución entre Rodríguez Larreta y Michetti, digamos, Michetti es una figura más apoyada en atributos y rasgos personales. Y sin embargo, Larreta, de acuerdo con nuestras mediciones, está primero, digamos, y se estaría imponiendo. Es una figura probablemente más desprovista de rasgos individuales, pero que tiene dos rasgos que en este electorado es fundamental. Pertenencia certificada, es decir, mayor cercanía percibido respecto al líder que organiza ese espacio. No es un monotributista, digamos, y por otro lado credenciales de gestión. Me parece que ahí hay dos pistas para pensar la construcción de candidaturas competitivas, digamos, no ser un monotributista y asegurar credenciales de gestión. Discúlpame, la pregunta concreta de mi compañero es si ustedes como lectores de la realidad, como tribuneros de lo que pasa y lo que vislumbran lo que puede llegar a pasar, sí, no en general, no los medios, si un programa como Marcelo Tinelli, que en su salida va a ser el único programa que va a saltar el termómetro, que va a tener 35 puntos de rating, eso se lo digo yo porque yo de eso sí sé, cómo es el protagonismo de los candidatos de los presidenciables pasando por ese programa. Daddy, ¿Sirve o no sirve? Eso lo medimos. Nosotros lo medimos el año pasado. ¿Se acuerdan cuando Tinelli llamó por teléfono a Cristina Kirchner para invitarlo? No la atendió y los otros sí la atendieron. Entonces a mí me surgió, bueno, ¿esto cómo es percibido esto? Y la verdad, Daddy, es que está dividido. De nuevo, acá sí hay una grieta. La mitad le parece que está bien que participen de esos programas, la mitad le parece que está mal. Le agrega algo. La verdad que... Y no sabés lo que es medirlo, Daddy, es mucho peor. No, eso se saca una puta opinión. Entonces. No, te volvés loco. Y el otro dato es que, y esto es una suposición, pero es una inferencia con algún grado de sentido común, es que a los que no tienen instalación les da un grado de instalación. Ahora... Claro. Depende después de sus atributos personales, a pesar de lo que diga él, de sus atributos personales, porque ahí está cómo te instalás, porque es lo que estás mostrando son atributos personales, no capacidad de gobierno. Y yo te daría un último dato de marketing político, que esto sí es real. Debería hacerse un debate como se hizo en Brasil. Hubo un candidato que alguna vez, con la campaña Lical-Alicate, ya saben de quién estoy hablando, logró, logró ganar. Y no fue así, ¿eh? No fue así. Nosotros lo estudiamos profundamente. No fue solo eso. Con él trabajamos juntos en ese proyecto. No fue así, fue por otro problema. Pero no importa, es muy riesgoso Tinelli. Para un político es muy riesgoso Tinelli. Es mucho más el riesgo que lo que te da. Bueno, y especialmente de en una elección presidencial que se juega mucho, ¿eh? La gente la piensa mucho. Una elección presidencial, no hay voto castigo, no hay voto semáforo amarillo, no hay voto control. Hay un voto positivo para un proyecto de gobernabilidad para 4 años de Argentina, muchachos. Esto no se juega en un programa de televisión. Reconozco los 35 puntos de Tinelli y los aplaudo. Pero ojo, porque los políticos se tienen que cuidar mucho. Es muy bueno, muy interesante. Les agradezco mucho que hayan venido y nos hayan acompañado. Muy amables, nos desanaron interesantemente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien ahí? ¿La están